Bienvenidos a esta actividad sobre los conceptos básicos de química que forman parte del programa de estequiometría de Química General 1. El objetivo en este caso va a ser diferenciar entre dos conceptos básicos de química como son átomos y moléculas. Con respecto al átomo, podemos definirlo como que la partícula más pequeña de un elemento que puede entrar a formar parte de un compuesto. Un ejemplo de ello puede ser el hierro, un compuesto como los tantos otros que hay en la naturaleza, que al estar en forma única se ven como átomos. Todos los elementos ubicados en la tabla periódica están en forma atómica. Dentro de la tabla periódica podemos observar algunos ejemplos como hierro, hidrógeno, calcio, magnesio, cloro, sodio. Todos ellos están en forma atómica. La diferencia con respecto a la molécula es que en este caso se define como la menor cantidad de una sustancia que puede existir libre y que conserva las propiedades que caracterizan la sustancia. Una forma más sencilla de definir la molécula es como la unión de dos o más átomos. Un ejemplo es el agua, que su fórmula química es H2O, es decir, que está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si observamos la molécula, vemos como el círculo rojo representaría el oxígeno y los dos círculos azules, que son más pequeños porque es más pequeña su tamaño, serían los hidrógenos. Es decir, que es una molécula triatómica formada por tres átomos. En este caso hay dos moléculas de agua. Otro ejemplo podría ser moléculas formadas con solo átomos de un mismo elemento. En este caso tenemos un átomo de oxígeno y una molécula de oxígeno, el O2. En la naturaleza el oxígeno se consigue en forma molecular. Pero si esa molécula se une a otro átomo de oxígeno que esté en el espacio, puede formarse una molécula triatómica de oxígeno, es decir, el O3 conocido como ozono. Algunos ejemplos entre átomos y moléculas los podemos observar en la primera fila. Vemos todos los elementos en forma atómica, algunos elementos en forma atómica, como es oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono. En la segunda fila observamos cómo al unir algunos de estos elementos podemos dar lugar a la formación de moléculas. El primero de ellos sería monóxido de nitrógeno formado por un átomo de oxígeno y otro de nitrógeno. El agua, como ya lo habíamos hablado ahorita, formado por oxígeno y dos hidrógenos. El dióxido de nitrógeno en este caso sería el nitrógeno como átomo central y dos oxígenos a su alrededor. Y el dióxido de carbono con el carbono como átomo central y dos oxígenos a su alrededor. Es decir, tenemos en estos casos ejemplos de moléculas con dos átomos y con tres. Pueden haber con 4, con 5, dependiendo de la molécula que tengamos, del número de átomos que tengamos, podemos ir formando las moléculas. Teniendo esta parte vista, vamos a ir a una actividad que en este caso va a ser elegir 4 elementos de la tabla periódica y formar con ellos 3 tipos de moléculas, indicando en cada caso la fórmula y el nombre de los compuestos. En el foro que está abierto en la actividad, para esta actividad en el aula virtual, cada participante mostrará su respuesta. Éxito en su trabajo.